Locos. Los políticos pueden ser cada uno diferente al otro, pero estamos de acuerdo en una cosa. Todos aparentemente les gusta destruir este país. Hay uno que lo quiere destruir con un palo, hay otro que lo quiere prender fuego y ahí se van peleando toda la historia a ver si lo cagan a palos o lo cagan quemando. Me parece a mí que la problemática hoy en día no hay candidatos, ya uno no confía en nadie, entonces no te queda otra que confiar en quién te habla. Santi, presidente, 2019 o 2020. 2020. Bueno, después vemos, pero más o menos ahí, entre el 2019 y el 2020, Santi, presidente. Es una rima aparte, wow, increíble. De todos modos, ya me dijeron que por ley no puedo ser presidente porque soy menor de edad. Menor de edad para lo que es el presidente, ¿no? Creo que hay que tener más de 30 años. Así que propongo explicar lo que es entonces el voto nulo. ¿Pero qué voto nulo, careta? Eso es darle un voto al que va ganando. Primero, darle el voto al que va ganando no es voto nulo, eso es voto en blanco. ¡Ignorante! ¡Ignorante! Aclaro, el voto en blanco también para el resto de las personas, vos no le das el voto al que está ganando, sino que por estadísticas al que está en segundo puesto le va a costar más llegar al que está en primer puesto. Pero decir que votar en blanco es votar al que está ganando es una ignorancia total y absoluta. De todos modos, el voto nulo, yo creo, también tiene una postura política. Es decir, para mí no hay candidatos y voy a anular mi voto. Quiere decir que tu voto no va a entrar en el conteo, no va a afectar las estadísticas de los diferentes partidos y ver quién gana, sino que vos estás cumpliendo con tu obligación y con tu derecho de votar, pero lo haces de manera nula. ¿Quieren saber lo que es el voto nulo? Lo van a saber en esta sección. ¿Quieren saber lo bueno y lo malo de cada partido? Lo van a saber en esta sección. ¿Quieren saber qué propongo como presidente? Lo van a saber en esta sección. ¿Quieren votar nulo? Voten Santi Presidente 2020. Bueno, que lo más interesante de cuando viene un político acá es que escuche esta presentación y diga, ¿dónde carajo me metí a hablar con estos pibes que no tienen ni idea de nada? Por ahí es así, por ahí no, es un prejuicio. Hola Daniel, ¿cómo estamos? Con Daniel Lipovetsky, ¿lo dije bien? Perfecto, hola, ¿cómo están? Bien. Muy bien, ¿vos? Perfecto, muy bien, muy Se bien. te ve regio, la verdad. Para un lunes a la mañana se te ve muy fresco. No, bien, tranquilo. 4 días, digamos, uno arranca, digamos, con pilas. Pero bueno, un poco también cuesta porque después de 4 días un feriado extra largo, pero bien. Claro, nosotros justamente en estos 4 días se nos van las pilas, porque Claro. de fiesta en fiesta no recuperamos la energía, pero acá estamos igual, paraditos, como Sí. debe ser. ¿Sabías lo que pasó en Sri Lanka? Sí, claro. Tremendo, ¿no? Sí, terrible. ¿Qué opinas? Yo ya empiezo, perdón, tiro la Ya carne al arranquemos. asador, arranquemos, ¿no? Olvídate. Bueno, les cuento a los que no saben, Daniel Lipovetsky es abogado y procurador. Ay, después te quiero preguntar algo de eso. Dale. Es diputado nacional pro de la provincia de Buenos Aires. Me gustaría saber, Daniel, ¿qué opinas vos de los medios de comunicación actuales? Perdón que empiece con esta bomba de alguna manera, pero las bombas explotaron en Sri Lanka ayer y a mí me impresiona cómo puede ser que en Notre Dame no se muere nadie de alguna manera y pasa todo esto de, bueno, se incendia la ayuda humanitaria. No es noticia de tantas veces que se dijo, al punto de que en un noticiero o algo ya lo cuentan, obvio, pero llegó por WhatsApp primero. ¿Y qué pasa cuando de repente sucede algo en Sri Lanka y enterarse es más difícil, no? Bueno, ahí escuchaba con el debate anterior y Santi decía, bueno, estamos de un lado del mundo, y es verdad un poco esto, ¿no? Pero por supuesto que es gravísimo lo que pasó en Sri Lanka, muchísimos muertos. El mundo es un mundo muy inestable y hay muchos atentados terroristas, no es el primero, y no hay ningún país que esté exento de esa posibilidad. Nosotros hemos sufrido atentados como el de la sede de la Embajada de Israel, Sí. el de la Embajada y la sede de la AMIA. Pero bueno, de todas maneras, es cierto que hay lugares hay eventos que tienen más cobertura que otros. Sri Lanka está muy lejos de aquí y por lo tanto uno tiene menos contacto, pero por supuesto que hay que repudiarlo y estar muy atento. Y volviendo a lo que vos arrancaste con los medios de comunicación, no veía que una de las noticias era, más que el atentado, era que anoche la Torre Eiffel se apagó justamente por el tema del atentado de Sri Lanka. Mira. Como bueno, como ellos un ahora que homenaje. entendieron que... Exactamente, entonces me acordaba de eso, ¿no? Pero bueno, es tremendo lo que pasa y realmente hay que repudiarlo. Y también hay que estar atento a esto porque ningún país está exento, lamentablemente, de estas
situaciones tan violentas y terribles que pasan, ¿no? Claro, los políticos deben vivir todo el tiempo esto, ¿no? De sentir que cuando agarrás algo se te está yendo algo por el otro costado también, ¿no? Sí, bueno, es muy complejo. En Argentina es un país complejo, esta es una realidad, es un país difícil con una desigualdad tan grande que hace que uno nunca pueda sentir que cumple con alguna expectativa de lo que quiere solucionar este país, ¿no? Cuando vos tenés un país con 1/3 de la población bajo la línea de pobreza, se hace muy difícil poder estar, de alguna manera, sentir que lo que hiciste aportó para resolver esta situación, porque es realmente muy complicada. Qué difícil. Yo me acuerdo de atentados me acuerdo los de Pablo Escobar, que tenían que ver meramente por un tema económico y de cocaína y drogas. Después todos los que recuerdo tienen que ver con la religión. Todos. Y qué tema tan complicado, ¿no? Y tan delicado y al mismo tiempo tan sangriento. Digo, todas las religiones promueven la paz y al mismo tiempo se matan entre ellas. Han matado a los judíos, han matado a los musulmanes, han matado a los católicos y así permanentemente viendo quién tiene la razón sobre un tema que es muy delicado. Y me gustaría llevar eso de vuelta a lo que pasa en política. Si bien no recuerdo atentados que tengan que ver meramente con política, más allá de por ahí ciertos asesinatos como puede ser el de Kennedy, que me acuerdo ahora. Torres Gemelas, ahí medio border, nunca se terminó de entender qué pasó, quién fue o por qué. O sea, no es que no se entendió, sino que hay muchas versiones de lo mismo. Pero bueno, te pasa... aquí tuvimos el terrorismo de Estado, digamos, eso fue por política. Ah, ¿no? bueno, Me claro. parece que ese tema hay Total. miles de muertos y desaparecidos y torturados por la dictadura cívico-militar, ¿no? Ha sido un ejemplo claro de eso. Sí, es verdad, clarísimo. Ahora que lo recordás, clarísimo. ¿Te parece que hay... A ver, estamos todos de acuerdo que el fanatismo no está bueno. Siempre, y generalmente se recuerda con casos como Justin Bieber... Casi Ángeles, los fans de cosas que son nada, entretenimiento, se vuelven demasiado fans y siempre estamos todos de acuerdo que el fanatismo nunca es positivo. O con drogas, hay gente que se droga con cierto tipo de droga y la defiende a muerte, que hace bien, cuando la verdad que cualquier droga es para siempre ser inteligente, cómo consumirla, por qué averiguar, no comprarla a cualquiera, hay miles de cosas que el fanatismo te pueden cegar. En cuanto a la política, yo siempre sostengo que es de las más peligrosas, porque un político siempre tiene un lado que se puede, que podría sufrir algún escrache o alguna denuncia de este político se está cagando en cierto sector social. Sin embargo, me parece que en este país, por lo menos que es el que conozco y donde vivo, el fanatismo por la política es algo tremendo, donde lo que yo considero, como recién escuchaste que hablo yo del voto nulo, el fanatismo es que ninguno pueda ver lo que le está pasando al otro y que siempre, sobre todo, es, por ejemplo, yo estoy de un lado de la vereda, Daniel del otro, y yo digo, Daniel entiende las cosas como yo, pero es malo. Y Daniel dice, Santi entiende las cosas como yo, pero Santi es malo. Nunca pueden lograr comprender justamente que cada uno entiende las cosas de una manera diferente. No son malos como pasa en las películas de que hay un villano. A veces es jodido también no poner al presidente en el lugar de villano, porque decís... tiene que saber el presidente lo que pasa en el país. Y digo, si lo sé yo, ¿cómo no lo va a saber él? Y tiene que ser malo, no queda otra opción. Hablo de Macri, hablo de Cristina y de todos, ¿eh? Sí. ¿Qué pensás vos con respecto a, o sea, el fanatismo que hay en la política? Vos pertenecés al PRO, donde está Macri, que hoy en día está sumamente apuntado. Macri Gato es lo que más suena. Las primeras palabras de Mirko, el otro día vi que era Macri Gato, dijo Mirko por primera vez. No sé si era un fake o no, pero fue muy gracioso el decir, bueno, ¿qué tanto Macri Gato hay acá, digamos? ¿Cómo vivís vos todo eso? Porque debe ser difícil. Mira, primero decirte que yo te diría voy a usar un término que no es el correcto, pero soy fanático del no fanatismo, por decir de alguna manera. Ahí va, a mí me parece que justamente, y trato de moverme en esa... creo que el mejor mensaje que puedo dar en este momento, en momentos como estos, es justamente que los fanatismos son malos, siempre son malos. Y que en definitiva, el que piensa distinto en un debate, piensa distinto porque la sociedad piensa, hay diferencias. Porque la verdad, sería muy aburrido si todos pensáramos igual, tuviéramos los mismos gustos. La verdad que sería una vida muy aburrida. Por lo tanto, yo creo que tenemos la posibilidad de debatir, de cuestionar y que cada uno tiene su opinión y eso no nos hace mejor o peor persona. Por supuesto que la Argentina es un país con muchos fanatismos y que además
ha tenido historias muy agresivas de ese fanatismo, ¿no? Hoy recordábamos lo que pasó en la dictadura, pero también, y que una generación de jóvenes realmente fue asesinada por el propio Estado por pensar distinto a lo que obviamente pensaban los militares. Sí. Pero también lo vemos ahora, yo lo sufro hoy personalmente con el tema del debate del aborto, por ejemplo, ¿no? Cuando debatimos sobre la legalización del aborto, donde hubo posiciones claramente diferenciadas entre dos sectores, y hoy vos ves a los sectores que están contra del proyecto de legalización del aborto, que se la pasan en las redes sociales agrediendo a los que estábamos a favor, cuando en definitiva son posturas que uno tiene que respetarlas cada uno, y nadie te hace mejor o peor persona por eso. Y me parece que en general el argentino en ese sentido es un poco fanático, y creo que nosotros tenemos un deber, los que estamos en la función pública, en la política, de bajar una línea distinta. Me parece que esta es la clave. ¿Qué podemos debatir, podemos respetar? Yo tengo mucho vínculo con la oposición en el Congreso, dialogo mucho con ellos, hay muchísima gente que piensa distinto que yo, y a pesar de todo hemos logrado cortar un montón de cosas, incluidos justamente los que trabajamos, por ejemplo, cuando logramos la media sanción histórica del proyecto de legalización del aborto. Entonces me parece que esa es nuestra principal obligación. Pero ¿cómo haces para discutir, civilizadamente, cuando viene alguien y compara a una mujer con un animal, ponele? Te pregunto vos porque estabas ahí sentado. Yo no sé. Por suerte no soy política, porque yo me levanto y lo muelo a piñas, no sé qué decirte. Bueno, disculpame, ¿no? Será porque soy mujer, capaz, no, y me siento más identificada bueno, con el cuerpo de las mujeres, ¿no? No, yo también, uno en ese debate de 2 meses y medio tan bueno que tuvimos, y donde escuchamos un montón de cosas buenas y cosas malas, por supuesto, como esta que acabas de decir, uno tiene que escucharlo, respetar su opinión, no coincidirla por no coincidir, por supuesto, es legítimo ese pensamiento. Y en definitiva, creo que el que expone de esa manera se está perjudicando al mismo, digamos, ¿no? Porque realmente no creo que hoy la sociedad coincida con o será muy unitario la opinión que pueda pensar en esa manera. Pero también hemos escuchado decir, por ejemplo, que el virus del SIDA, que los preservativos no servían para proteger frente al virus del SIDA, un montón de cuestiones escuchamos durante ese debate, o que el virus traspasaba la porcelana, cosas que, bueno. Pero ¿Ser político es tragar saliva de alguna manera a veces? Digamos, sí, es tragar saliva, pero de alguna manera también es decir, bueno, respeto su opinión, no coincido, cuando tenga la oportunidad, si puedo, se lo voy a contestar, y si no puedo, la gente misma lo escuchará y sacará sus propias conclusiones. Claro. Es lo mismo que pasaba, nos ha pasado con sesiones donde algún diputado se puso muy violento, algún bloque opositor, y yo trataba de calmarlo, porque en definitiva los primeros perjudicados eran ellos, porque al que ve una imagen de un tipo gritando exacerbado como loco en el recinto, en definitiva es una muy mala imagen. No para sé, el yo personal. sí veo que alguien se levanta y caga piñas al que está diciendo que las mujeres somos animales. En alguna manera diría, bueno, loco, al fin alguien se levantó. Pero lo que pasa es que es una mala señal. Obviamente lo que estamos pero... hablando del fanatismo, digamos, es una mala señal, porque en definitiva uno tiene que, después cuando tenga la oportunidad le puede contestar y puede decirlo, pero la violencia nos ha llevado muy mal, a muy malos a nuestra historia en Argentina. Entonces, en definitiva, el que piensa así es un troglodita, es una persona que está en las antípodas de lo que uno puede pensar, pero con la violencia no lo vamos a arreglar más allá ni con la agresión. Uno tiene que debatirlos, ponerle, y de alguna manera también exponerlos. Sí. Exponerlo, decir la verdad que lo que está diciendo es una locura, y exponerlo y darle argumentos para decir por qué es una locura. Bueno, tu tarea no es fácil, o sea, estar a favor de la ley del aborto justamente en un contexto donde la realidad es que la mayoría no lo está. Porque bueno, si no tendríamos aborto legal en nuestro país. Y a la vez también leí que presidís el grupo parlamentario de amistad con Brasil. Sí. No debe ser fácil hacer amigos de Brasil en estos días. Perdón que sea así, pero bueno, justo vos sos de Cambiemos. Pienso que igual déjame decirte algo primero con respecto peor, a las mayorías. Nosotros tuvimos 2 cámaras, nuestro Congreso es bicameral, y hubo una cámara que votó a favor y una cámara que votó en contra. Sí. Por lo tanto, no está tan claro quién tiene, digamos, si hay una mayoría a favor o una mayoría en contra. El sistema de funcionamiento de nuestro Congreso, que es un funcionamiento por el cual una Cámara es revisora de la otra, y en este caso le tocó al Senado porque fue impulsado por diputados, originó que el Senado como revisora rechazó, lamentablemente, para mí un error gravísimo, metió al Senado, pero más allá de eso, no significa que haya mayoría que esté en contra de la legalización del aborto. Bueno, pero la realidad es que hoy te practicas un aborto y vas presa. No, bueno, por eso ahora vamos. Sí, está claro es que hay que cambiar eso. Claro, eso está claro que hay que cambiarlo, y que yo voy a seguir trabajando todo lo que pueda para que eso cambie. Totalmente. Me parece que lo que hizo el Senado fue justamente mantener la situación actual, que una mujer expone su vida,
su salud y hasta su libertad por hacerse un aborto o una interrupción voluntaria del embarazo, lo cual realmente es una barbaridad. El Senado lo que votó es mantener eso, mantener que sigan haciendo cientos de miles de abortos clandestinos por año, que haya nenas que hayan sido abusadas, como pasó con la nena de Tucumán, que fue abusada por la pareja de su abuela y luego fue abusada por el Estado, porque cuando requirió la ayuda del Estado para hacer una interrupción legal del embarazo no la encontró y por eso y demoró mucho tiempo y por eso tuvo que luego sufrir esa cesárea y todas las consecuencias de eso. Por lo tanto, me parece que hay que cambiar eso y creo que hay mucha gente, te diría que mayoritariamente, que creo que hay que cambiarlo. Ahora, volviendo al tema de Brasil. Bueno, está por salvar la tanda, Sí, bueno, cortito. Vos pedila cuando quieras, cuando digas, bueno, necesito café. Como pulsaciones. El grupo es el grupo parlamentario de amistad que vincula a los parlamentos de los dos países. No necesariamente esa amistad uno discute las coincidencias o no que tiene con el presidente de Brasil. Por supuesto que yo no tengo un montón de diferencias con Bolsonaro, sobre todo en todo lo que tiene que ver con política de género, por ejemplo. Y también con algunas medidas económicas, pero nosotros lo que pensamos es que nosotros trabajamos para el vínculo entre los dos países y nuestros dos países van a estar unidos no solamente por la geografía, sino por la historia, y independientemente de quién presida cada uno, y trabajamos para eso. Muchas preguntas para hacerle a Daniel, como cualquier político. Sí. La verdad, la Loye me parece por ahí, por cómo somos generacionalmente, tenemos muchas dudas siempre con los cuerpos políticos de esta gente está bien de la cabeza, están todos enfermos, son todos malos, son todos buenos. ¿Qué les pasa a la gente, a los políticos? ¿Qué tienen en la bocha? Son muchas las preguntas que intentaremos ahora responder en esta sección. Todavía no nos había pasado, es una sección bastante nueva, es la tercera oportunidad en la que hacemos esto. No nos había pasado de tener a alguien que sea parte de Cambiemos, con toda la implicancia que eso tiene. Estuvimos con Vicky Donda, también diputada, que pudimos hablar mucho con ella, también ejerciendo de alguna manera en el poder de nuestra nación. Pero interesante esta charla. ¿Te querés sumar? Podés. 11 40 41 96 60, te lo repito. 11 40 41 96 60. Una tanda y ya volvemos. Vorterix.com. Hola, ¿me das una maquinita de afeitar? Sí, ¿cuál te doy? La más barata. ¿Otra vez una maquinita barata? Si querés ahorrar, llévate Gillette Presto Barba 3, que te rinde hasta 10 afeitadas suaves sin gastar de más. Las hojas de Gillette hacen la diferencia y vos no gastás de más. Gillette, lo mejor para el hombre. Puede variar dependiendo de los actos y características de cada hombre. Claro presenta Poptrónico. Jonas Brothers, el trío de hermanos volvió con todo para recuperar el trono del pop que habían dejado hace 6 años. Las redes estallaron cuando en febrero anunciaron la noticia de su tan esperada reunión. Sin ánimos de perder un minuto más, enseguida lanzaron su single Sucker, acompañado por un video que a las pocas horas de estar disponible tuvo millones de visitas. Ahora es Cool, el nuevo trabajo que acaban de estrenar como adelanto del álbum que marcará el regreso de una de las bandas pop más exitosas de los últimos tiempos. Toda esta info y mucho más la encontrás en poptrónico.com. Seguinos en Twitter, Instagram y YouTube con el usuario Poptrónico. Listo, en 40 comemos. ¿Ponemos otro capítulo? Dale, y pongo unos pancitos. No, que nos lo bajamos todo. Mejor una quick. Las sopas Norquick están hechas con vegetales deshidratados, listas para disfrutar mientras ves otro capítulo antes de comer. Nor, naturalmente delicioso. Programación Vorterix.com 2019. De lunes a viernes de 13 a 16. Últimos cartuchos. Miguel Granados y Martín Garabal. Últimos cartuchos. Vorterix.com 2019. Yo, Pierre, you wanna come out here? Llegó la generación perdida. La GP, Le Pibe, Will Santi, la Sofi, la GP, la Noche. Seguimos entonces en esta loye política. Me parece que mucha parte de nuestra generación
es de la que dice ser apolítica. Después entendió que no se puede ser apolítico, de último puede ser apartidario si querés, si no compartís con ningún partido. Pero en época de elecciones, a un poquito más de 100 días de tener que ir a votar, me parece que algo responsable de nuestras generaciones es no hacernos los boludos con lo que está pasando. Pero lo que pasa, me parece muchas veces, es que no entendemos no la política se puede estudiar y la entendés, sino la cabeza de los políticos nos cuesta mucho entender a veces y nos cuesta mucho no pensar que son mala gente, la verdad, porque como uno responsabiliza siempre al Estado... Daniel dijo, un lunes tranquilo. Vamos tranquilos. que no? Estos chicos deben ser tranquilos. Son jóvenes, Son es fácil, jóvenes, hablan de boludeces todo el día. Yo tengo dos preguntas eso muy... jamás pensaría eso. Tengo dos preguntas muy boludas, pero que me interesa mucho la respuesta. La primera es, vos que sos político y conoces a muchos políticos o gente que se dedica a la política, ¿conocés gente mala ahí? Gente mala de verdad, ¿no? Qué linda pregunta. A ver, sí, conozco gente. Es como la sociedad. Conozco mucha gente mala que es política y otra gente mala que no es política, digamos. No, eso seguro. Hay gente buena y gente mala. Ahora, déjame decirte algo, me acordé. Yo pensaba recién cuando hablabas de la política y de la política y de los jóvenes. Y la verdad que, claro, a veces por ejemplo, los que somos mi generación, un poco más grande que la de ustedes, bastante más grande, es que nosotros nos costó tanto llegar a la democracia que hoy tenemos, que como que quizá uno la valora un poco más, mucho más desde ese lugar, ¿no? Yo cuando le hablo a mis hijos de que cuando yo empecé a militar, yo tenía 13, 14 años, estaba en el secundario, a fundar el Centro de Estudiantes en el año 82. ¿En dónde militabas? Ahí. No, fundamos el Centro de Estudiantes de mi colegio. Yo soy de La Plata, el Colegio Nacional de La Plata, que es un colegio, depende de la universidad, como el Nacional de Buenos Aires, pero de la Universidad de La Plata. El preuniversitario de La Plata, claro. Así es. Y lo hacíamos escondidos, con miedo de que vengan los militares, los milicos. La noche de los lápices. La noche de los lápices fue en La Plata. Bueno, yo lo conocía a todo ese grupo, a Pablo Díaz, no a los desaparecidos, porque esos fueron anteriores, fueron en el año 76, claro. La noche de los lápices. Claro. Pero hubo, por ejemplo, hubo exalumnos del Colegio Nacional donde yo iba que fueron parte de la noche, lamentablemente, de víctimas de la noche de los lápices. Mira. Pero entonces, es como que uno valora en un lugar que como no lo tuvimos, cuando lo tuviste, y no, es como que uno valora mucho más. Y a veces cuando uno dice, bueno, la verdad tengo que votar, que embole, lo escucho de mucha gente, digo, la verdad que cuando no lo tenés, lo valoras mucho más. Y hubo mucho tiempo donde no lo tenías. Mi padre era un militante político, un abogado, además de defensor de los derechos humanos. Nosotros vivimos casi escondidos durante la dictadura, gran parte, porque lo fueron a buscar varias veces los milicos. Y la verdad que después viene la democracia y poder opinar con libertad y poder decir las cosas, y que vale tanto para uno, vale tanto, que realmente cuando tenemos que votar y reforzar el sistema, por más que sea un sistema absolutamente falible, lo vemos, ¿no? Arrancamos diciendo, tenemos un tercio de la población en la pobreza y eso se generó durante esta etapa de la democracia. Bueno, está claro que es un sistema que no ha dado respuesta a mucha gente de la población, pero de todas maneras sigue siendo para mí el mejor sistema, ¿no? En ese marco. Pero bueno, volviendo a la pregunta, si hay gente mala y gente buena, sí, hay gente mala y gente buena. Es que yo sé, por ejemplo, dentro de los verduleros, hay verduleros buenos y hay verduleros malos, y así en todos los aspectos de la vida. El tema es la influencia que tiene la política, y muchas veces, porque la verdad es que uno muchas veces cree eso, ve a alguien y dice, esta persona es mala, o sea, hay mucha gente que no creo que lo vea, por ejemplo, a Macri, o en otro caso sería Cristina, o cualquier presidente, como, no, tiene sus falencias, por ahí hay cosas que no llega a ver, sino que lo pones en un lugar de villano, ¿viste? Como de alguien que trabaja para el mal. Pasa que, bueno, es verdad, digamos, también es porque en definitiva la gente siente que tanto que los que nos gobernaron, los que presidieron este país, nos dieron estas respuestas. Entonces, obviamente, uno no está contento y dice, bueno, si no nos dieron respuesta es porque son malos. Quizá no sea la respuesta correcta, habría muchas explicaciones por qué no la dieron. Para cada presidente y para cada gobierno tendrá alguna. No vamos a entrar en eso, pero bueno. Pero de todas maneras, sí creo que hay algo que quizás más profundo para analizar, es que, por ejemplo, a los argentinos nos gusta siempre elegir presidentes que tengan un carácter muy fuerte, no muy así como con mucha fuerza, hasta con alguna dosis de soberbia. En general, no estoy particularizando a nadie. Y esto, bueno, parte de quizás de nuestra historia, ¿no? De nuestra historia. Y eso también hace respecto a las personalidades de cada uno, y volviendo si son buenos o malos, ¿no?
Claro, entiendo. Creo Está que bien. hay cosas que te ponen en el lugar de malo también, ¿no? Que te ponen en ese lugar de decisiones y pensamientos que por ahí uno es bueno, no es que soy malo, es que quiero llegar a otra cosa. Me parece que eso es lo que te pasa con la ley de alquileres, ¿no? Que hay todo un problemón también. Hay algo de eso. No, Hoy voy a porque- ver una casa, Daniel. Sí. Hoy tengo que ir a ver un departamento Sí. y me encantaría debatir este tema sobre Debatámoslo. alquileres, 11 40 inquilinos. 41 96 60 para sumarse a Generación Perdida. En un rato vamos a sumar sus preguntas para hacerle justamente a Daniel. Ah, ¿sigo yo? Sí, yo No. quería nada más como interrumpir para como en un momento fogoso para que ya 11 40 41 96 60. Perfecto. No, eso. ¿Qué onda con esta ley de...? O sea, la pregunta básicamente es ¿qué onda? Porque me gustaría primero que la explique vos, entenderlo Sí, un claro. poco. Y segundo, saber si vos entendés, o por ahí por un tema... No tengo idea de tu posición económica y tampoco de tu edad exacta. Pero... 51. 51. Y la posición económica la dejamos para otro día. Pero me refiero a... Si vos entendés hoy en día... Por ahí por tus hijos o algo así, lo jodido que es para un joven, primero independizarse, irse de la casa de los Sí, viejos, claro. y segundo buscar un lugar que aparte sea lindo. Hoy en día Sí. alguien de mi edad buscando un departamento lindo, es como, pará, qué lujo querés. No es un lujo. Por ahí un lindo departamento que tenga luz y no tanto más que eso. Primero si sabes lo jodido que es hoy en día Sí, moverse. Santi, a ver, no soy inquilino en este momento, lo he Ajá. sido cuando estudiante y después cuando me recibí, Sí. cuando me independicé, digamos, Claro. y tampoco soy locador, digamos, no es que hoy con una situación económica distinta, porque por supuesto, después ejercí mi profesión y que yo no soy locador tampoco, pero sí fui inquilino. Y por el otro lado, sí creo y sé lo que es, sé lo que los abusos que sufren los inquilinos. Por eso decidí ya hace 3 años impulsar una ley de alquileres en el Congreso. Ahora, hace 30 años que no tenemos ley de alquileres en el Congreso. ¿Vos te parece? ¿Podemos creer que tengamos ¿Pero en para qué se Argentina? necesita una ley de alquileres? Sí. ¿Para que no estemos todos buscando dueño directo? Por ejemplo, porque en definitiva, a ver, el otro día me mandaba, mira, un inquilino me mandaba por Facebook, me mandaba el presupuesto que le había mandado. ¿Lees tu propio Facebook en las dudas que te mandan? Sí. Ah, mira. Sí. Y me mandó una copia, ¿no? Y mostraba, mirá todo lo que tengo que pagar para ingresar a la vivienda. Y mostraba. Comisión, el mes por adelantado, los 2 meses los 2 meses de depósito, Sí. más unos gastos, daba para un alquiler de 13 lucas, daba 60.000 pesos. Una locura. Para cualquier persona asalariada que tiene un sueldo, llegar a esos números, y no estás contando ahí el tema que te estás mudando, con El todo lo que flete. implica mudarse, el gasto. Entonces, hay que bajar esos gastos. Está claro que hay que bajarlos. Te lo suplico. Hay que bajarlos. Entonces, yo me puse a trabajar hace 3 años con la ley de alquileres. Primero avancé, presenté un proyecto, por supuesto, logramos un dictamen, eso fue hace 2 años, no logramos llevarlo al recinto. ¿Por qué? Porque claramente, y volvemos a las divisiones de la sociedad, hay grandes divisiones en esta sociedad entre los inquilinos y los propietarios y corredores inmobiliarios que están del otro lado, digamos. Cada uno ejerce sus lobbies, sus presiones. Al principio, hace 2 años no logré el acompañamiento de la mayoría de los del Congreso. El año pasado sí logramos avanzar un poco más, pero realmente vos veías digamos, la repercusión del dictamen que habíamos sacado, que era un dictamen que proponía, por ejemplo, bajar el mes de depósito a 1 mes, en vez de que sean 2, flexibilizar el tema de las garantías, porque estos son unos grandes problemas. Vos tenés que alquilar. Vas a alquilar y dicen, bueno, como garantía tenés que presentar un inmueble de la Ciudad de Buenos Aires como Sí. garantía. Si vos venís del interior y estás alquilando porque no tenés un inmueble en la Ciudad de Buenos Aires para garantizar, si no, no estarías alquilando. Por lo tanto, es un problema gravísimo que hay que resolverlo y nosotros proponimos flexibilizarlo dando otras posibilidades, no solamente un inmueble como garantía, sino, por ejemplo, un recibo de sueldo o una certificación de ingresos o un seguro de caución también podría ser. Bueno, propusimos avanzar. Lamentablemente, cuando dictaminamos un proyecto que avanzaba en muchas de estas cuestiones, no logramos llevarlo al recinto porque no tenía consenso, porque claramente es un tema que divide, así como divide entre propietarios y inquilinos, también divide el Congreso entre diputados que tienen diferentes visiones sobre el mismo tema. Pero ahora, este año voy a volver a insistir, estamos trabajando ya con un texto nuevo. Vamos a tomar un poco ¿Se de la visten experiencia. algo para las...? Por eso, ahí te voy a decir, vamos a tomar un poco de la experiencia del año pasado y en vez de avanzar con el dictamen y luego tratar de acercar a las partes, estamos empezando a hacer una serie de reuniones con los dos sectores, tanto de los inquilinos como de los inmobiliarias sobre todo, para tratar de mostrarles cuál es la idea, tratar de consensuarla y una vez que tengamos cerrado ese texto, presentarlo y poder avanzar y realmente bajar un poco los costos que tiene hoy el inquilino, que son realmente altísimos. Me gustaría
Hoy cuando yo vaya, esto le pido que lo grabemos, así yo tengo, viste, la voz autorizada para hablar del tema. Pero hoy cuando voy a ver este departamento, ¿en qué situación está el país hoy, digamos, o toda esta ley de inquilinos? O sea, hoy en día hay que pagar 2 meses de depósito, garantía. ¿Estamos en eso todavía o han cambiado un par de cosas? A ver, hay algunas Porque cosas sé que me van a querer correr. Si es en la Ciudad de Buenos Aires, hay algunas Es en la cuestiones. Ciudad de Buenos Bueno, hay, por ejemplo, hay una ley en la Ciudad de Buenos Aires que establece que la comisión de la inmobiliaria la tiene que pagar el propietario o el locador, no el locatario. Te pueden llegar a decir, porque lo he visto, de que hay un fallo judicial que declaró esa ley inconstitucional. Pero ese fallo judicial es de primera instancia y está apelado, por lo tanto no está firme. Mientras no esté firme, no te lo pueden aplicar. Perfecto. Esto que está claro porque he visto muchos casos donde le dicen, te voy a cobrar porque hubo un fallo. No, el fallo no está firme. Mientras no esté firme, la ley está vigente. Por lo tanto, hoy la comisión de los inmobiliarios las tiene que pagar el propietario, no el inquilino. Es el primer punto importante. Perfecto. Segundo, que no es una obligación legal que te exijan que para garantizar tengas que presentar un inmueble. Si el inquilino, el locador o la inmobiliaria son flexibles, vos podés garantizar por otros sistemas. No necesariamente tiene que ser... ¿Como comprando una garantía? También, pero eso te sale plata. Pero también podrías presentar un recibo de sueldo. En definitiva... ¿Estás grabando más, che? Presentar un inmueble como garantía no le sirve a nadie, porque vos lo presentaste el inmueble y al otro día ese inmueble lo vendieron y no le sirvió más tampoco como garantía al propietario. Claro. En definitiva es más una cuestión cultural que otra cosa. Mirá. Y en definitiva hay que hacerle entender a los propietarios que hay otras formas de garantizar los contratos de alquiler que son mucho mejores y que flexibilicen y los ayuda más a los inquilinos que pedirle una propiedad que muchas veces no tiene porque por eso están alquilando. Claro, es como cuando en un laburo te piden experiencia y si no tienes, no te dan el laburo con el que juntarías Te piden experiencia y tener 18 años. Tal cual. Exacto. Eso exactamente. Es una muy buena comparación. Hay gente que se va Esas dos sumando, cosas, ¿no? Pero para cerrar. Sí. Y después, los meses de depósito. El mes de depósito tiene que ser. Los meses de depósito tienen que ser 1, no 2. No tiene ningún tipo de sentido exigirte 2 meses de depósito. 1. Después vos tenés la obligación de cuando entregás, por supuesto, entregar el inmueble en condiciones y si no te van a retenerlo los gastos de los arreglos. Que por el uso normal y habitual. De acuerdo. Pero tiene que ser 1, no 2. Porque si no también es una carga más. Es otra que no tiene mucha necesidad y en definitiva. Ese dinero además queda congelado y a vos cuando te lo devuelven al final del contrato se te desvalorizó. Es lo que pasa en este No, y el problema bello también país. tenía que ver con las actualizaciones de los precios, ¿no? Que Claro. cómo es cuando son anuales y cuál es el índice Claro. para justamente aumentar esos precios, ¿no? Ahí había como me parece una disrupción entre... Bueno, el proyecto disrupción nosotros... es la palabra, no, Sí, discrepancia. Exactamente. El Epa. proyecto que nosotros presentamos establecía que tenía que ser un índice oficial. Ahí está las discusiones si tiene que ser una mezcla entre la inflación y el coeficiente de variación salarial, que es el de salarios. Yo creo que es un buen método. También podría ser algún otro. Esa es la discusión. Pero claro, pero ahí me parece que es un tema muy largo para hablarlo Sí. acá, ¿no? Pero con todo el trabajo en negro que hay en la Argentina, es muy difícil si vos aumentás un salario o sea, un alquiler respecto a un salario, o si pedís un recibo de sueldo, porque mucha gente ni tiene un recibo de sueldo. Bueno, por eso, yo no dije que tiene que ser sí o sí el recibo de sueldo. Claro. Es una opción, después tenés otra, por supuesto, ¿no? La ley lo que hace es dar lo que nosotros estamos proponiendo es que haya un abanico de opciones. Claro. Y que después el inquilino le proponga de esas opciones 2 al propietario y que el propietario elija 1. Las opciones pueden ser, bueno, mira, la verdad yo no tengo recibo de sueldo porque trabajo en negro. Bueno, te ofrezco una certificación de ingresos o te ofrezco un seguro de caución y bueno, y ahí lo podrás reemplazar. Qué difícil, ¿no? Este país donde todo se va entretejiendo entre la ley, lo ilegal, lo loco, lo mal. Bueno. Pensaba cuando hablábamos de que cuando uno es bueno con alguien, por ahí es malo con otra persona. Sí. Y el tema de, me lo están pidiendo todo el mundo que te pregunte por esto, seguramente ahora va a llegar un audio, el tema de los tachos de basura con tarjeta. ¿No? Que es como, supuestamente sos bueno con el vecino, entre 1 millón de comillas, ¿no? Porque me cuesta decirlo incluso. Sos bueno con el vecino de Avenida Corrientes, pero sos malo con la persona que está recolectando comida en las calles, pero a la vez ya eras malo con la persona que está recolectando comida en las calles, porque ¿por qué esa persona está recolectando comida en la calle? Y a la vez, bueno, sos malo con el medio ambiente porque supuestamente no tendría que haber comida en los tachos. Es como todo un entretejido, ¿no? Bueno, eso nos pasa siempre. Cuando nosotros tomamos decisiones, siempre algún sector no le va a gustar. La mayoría de las veces pasa Sí. eso. Es muy difícil tomar El una tacho no le decisión. puede dar gusto. No, perdón, no quiero meterte ahí porque sé que es una guachada. No voy al tacho, voy al tema de los alquileres, por ejemplo. Ok. O voy al tema del aborto, voy a un montón de leyes que hemos aprobado y que generan repercusiones positivas y negativas. Pero el tacho pareció una o la ley de ofensiva, provisión pareció una joda. yo impulsé la ley de provisión de las carreras de galgo, por Sí. ejemplo. Y
bueno, y tuve obviamente una gran apoyo de los sectores proteccionistas de los animales, y tuve muchísima crítica de los galgueros, digamos. Esto es una realidad, bueno, pero uno estar convencido que el rumbo que uno va tomando y la decisión que toma es la correcta. Yo en ese caso estaba convencido que había que proteger a los galgos, como estoy convencido ahora que tenemos que avanzar en una ley de protección animal, y también estoy convencido que tenemos que avanzar con una ley que de alguna manera amortigüe los abusos que hoy sufren los inquilinos, pero también por supuesto que sea una ley lo suficientemente equilibrada para que no desaliente la oferta de inmuebles en alquiler, que también terminaría perjudicando a los inquilinos, ¿no? 11 40 41 96 60, ya se sumó gente al baile. Te puedes poner auriculares. Sofi, soy Juan Ignacio, tengo 20 años, soy estudiante de la Universidad de Buenos Aires y quería saber si Daniel nos podía comentar por qué en los profesorados públicos los estudiantes tienen la posibilidad de adquirir el boleto estudiantil y en las universidades públicas no, ya que en algunas universidades se están juntando firmas para ver si se puede lograr. Bueno, muchas gracias. Bueno, pusiste varias caras de no es mi tema interpretado, ¿o no? No conozco el tema en particular, prometo averiguarlo. Lo que sí sé es que el boleto estudiantil gratuito es una conquista de los estudiantes. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en el Consejo Estudiante de mi colegio, que lo presidí luego después de haberlo fundado. El famoso reír para no llorar. No, luchaba porque en eso esté el boleto secundario gratuito y ahora ya se extendió más, hemos avanzado en la provincia de Buenos Aires, la gobernadora María Eugenia Vidal en ese sentido avanzó muchísimo, pero no sabía que el sector universitario ve estas diferencias. Claramente, la famosa crítica al boleto, beca y vianda, ¿no? Que de toda la vida uno la viene militando, ¿no? Bueno, pero está bien. En definitiva, yo creo que los comedores universitarios, el boleto estudiantil gratuito, son maneras de poder que los estudiantes de menores recursos puedan acceder a la universidad, que realmente este país en ese sentido tiene un modelo universitario que es único, claro, no sé si único, pero sí ejemplar, ¿no? Sí, Digamos, de una manera. Al tener el tercio de pobreza hace que es como que es lógico, eso, ¿no? El otro día veía en Instagram un cartel que alguien había subido una foto que decía como estudiá. Es lo mejor que puedes hacer para burlar al sistema que te pone en la pobreza. Sí. Obviamente ese cartel está en un lugar muy humilde, no estaba redactado así, pero más o menos decía eso. Sí, como que es rebelde estudiar. Me quedé pensando, ¿no? Qué loco. Es que cuando vos, tu preocupación es poder darle de comer a llevar comida a tu familia, o a tus hijos, o a tus padres. Por supuesto que el tema del estudio muchas veces queda en segundo plano, pero está claro de que hoy, por lo menos, si vos decidís estudiar sin tener muchos recursos, podés acceder justamente por el sistema público educativo universitario, que en ese sentido es abierto, no tiene ingreso, no tiene examen de ingreso, tienen las universidades, muchas, no todas. Yo conozco mucho más el caso de la Universidad de La Plata. El CBC, que es como una instancia por eso, de ingreso. Te iba a decir, no todas las universidades de La Plata. Claro. Yo te iba a decir más el caso de la Universidad de La Plata, que es mi universidad, no lo tiene. Salvo algún caso muy particular. Claro, pero bueno, justo me tocas una fibra, Daniel, porque yo estaba haciendo la especialización en periodismo que tienen los locutores especialmente con sede de Universidad de La Plata acá en ISER, en Retiro, y la cerraron en el medio que yo estaba haciendo la carrera. Nada, perdón, horrible, es amiga. un poco difícil. Para mí es un poco difícil esta charla. No lo sé en el caso particular de ISER. Claro, pero justo de la Universidad de La Plata. Sí te puedo hablar que la Universidad de La Plata tiene, digamos, es muy buena. Tiene una política de inclusión muy importantes a los alumnos, incluso ha abierto hasta un lugar, un hogar para los alumnos que vienen del interior que no tienen recursos para alquilar. Claro, pero yo creo que lo que pasa con las universidades es que como que las supera campus, ¿no? La coyuntura que las rodea. O sea, ellas lo dan todo para que esté todo bien y para que sean los mejores. Sí, en general, tanto el gobierno anterior como este gobierno han mantenido un presupuesto público muy alto para las universidades. En ese sentido hay que reconocer al gobierno anterior y hay que reconocer a este gobierno que los dos han mantenido un presupuesto universitario muy alto y es un ejemplo que se sea. No estoy de acuerdo, pero tampoco creo que sea espacio para debatirlo. 11 40 41 96 60, gente que se va sumando. Hola, Loye. Mi pregunta es: ¿cómo calificaría los 4 años, casi 4 años, que lleva Cambiemos como fuerza oficial? Muchas gracias. Bueno,
Fueron 4 años, gracias por el mensaje, 4 años difíciles, creo que se tomaron, hay un montón de cosas donde se ha avanzado, y otras que no, creo que la economía es el debe, por supuesto, pero me parece que en otras cuestiones se ha avanzado mucho en lo que tiene que ver con una política social expansiva, ¿no? Hoy tenemos un presupuesto donde el 80% del presupuesto tiene inversión social, leyes de género muy importantes como la ley Micaela, la ley de paridad de género, bueno, haber podido debatir la legalización del aborto, sí. La ley que regulariza los terrenos de las villas y asentamientos de todo el país, son más de 4.000. Bueno, creo que en ese sentido se ha avanzado mucho. La lucha contra la corrupción, la lucha contra las mafias, una gobernadora como la gobernadora María Eugenia Vidal, que realmente ha trabajado muchísimo contra las mafias en la provincia de Buenos Aires, que realmente estaban seriamente enquistadas. Así que creo que se avanzó mucho, lo que tiene que ver también con la institucionalidad, digamos, me parece que en ese punto con el acceso a la información pública, aprobamos una ley de acceso a la información pública, hoy es mucho más transparente todas esas cuestiones. Por supuesto que la economía es el debe, esperemos que con las medidas que se han ido tomando y seguramente las que se van a tomar de acá a fin de año podamos empezar a corregir estas situaciones y que el próximo periodo, que yo creo que va a ser el presidente Macri reelecto, podamos realmente retomar una senda de crecimiento. La única posibilidad de que este país salga de esta desigualdad que tenemos es que crezcamos muchos años a tasas normales, no en China ni nada, pero hay que crecer muchos años. Los mejores ejemplos de los países que resolvieron la desigualdad, países chicos digo, ha sido creciendo muchos años y decidiendo también a qué sectores productivos vas a priorizar, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de Israel, que hace 30 años tenía una economía mucho peor que la de Argentina y luego de tomar... Bueno, pero Israel está recontrabancado por Estados Unidos. No importa, es una cosa de locos. Independientemente de los fondos que reciben, porque nosotros también hemos recibido fondos en estas diferentes etapas de nuestra historia. Sí, de hecho sí, ahora tenemos que devolverlo. Así es, por lo tanto depende cómo vos lo uses. Y me parece que en ese sentido Israel decidió, por ejemplo, priorizar su sector tecnológico y avanzó muchísimo y hoy crece hace muchísimos años, no a tasas del 8%, sino 2, 1, 3, que son que acumulado durante muchos años te da poder resolver los problemas de desigualdad que tenemos, que son graves, ¿no? Una preguntita, sí. ¿Vos tenés que ir a las 11? Me puedo quedar un ratito más. ¿Te puedes quedar un rato más? Sí. Porque la verdad es que lo que intentamos hacer acá, como bien decía o hablaba en la presentación que escuchaste, que era como este discurso mío de Santi Presidente, a mí me interesa mucho hablar del voto nulo, saber qué es lo que piensan los políticos sobre el voto nulo, y después, como yo tengo mi propio partido, que es Santi Presidente 2020 y 2019, nunca terminé de entender cuándo, yo creo que es 2020. Sí, ¿no? Voy por esa. Yo estoy armando mi partido, obviamente que es toda una ficción, pero lo que yo le pregunto a cada político que viene es que me pueda decir algo positivo y algo negativo de su partido. Mejor en realidad sería algo que yo debería copiar del PRO y algo que yo nunca debería copiar del PRO, y así ir armando como si fuese un partido perfecto, si querés, aunque sea ficción. Ya hablamos con Vicky Donda, hablamos con del radicalismo, no me acuerdo el nombre, ahora me lo van a escribir, Carla Carrizo, perdón. Carla Carrizo me concentré también, leyendo YouTube. Son dos amigas, tanto Vicky como Carla. Que nos dijeron también lo positivo y lo negativo, porque aparte a mí la verdad es que me aburre hablar de política de una manera típica. Si no, para eso pongo Intratables, me cago la noche y listo. Porque la verdad es que es un poco así. También no es fácil, lo hablábamos recién en el corte con vos, no es fácil hacer una pregunta a un político e intentar sacarlo de donde está. Claro. Para mí que vos me digas, ¿cómo ves los 4 años del PRO? Es una pregunta boluda, la verdad. Sería increíble que lo puedas responder de una manera súper neutra, si querés. Pero la verdad que no, porque ese partido donde perteneces y vos ya tenés no solamente una forma de pensar, todo un equipo de gente con el que te movés y que bancan un mismo proyecto, una misma idea, y preguntarte a vos es como que venga alguien acá y preguntarle qué pensás de Macri, y te va a tirar mierda más, o sea, son cosas muy básicas que son hasta aburridas, creo yo, de charlar, y acá intentamos ir por otros lados, claro, como la pregunta tan estúpida de si conoces un político malo. Parece una boludez. No era tan estúpida, pero para mí no lo es. No es tan estúpida. No, igual me parece que está bien lo que decís y coincido. Lo importante es que uno pueda, más allá de poder estar convencido de lo que uno defiende,
también poder reconocer los errores. No siempre ocurre que uno diga, bueno, mirá, en esto nos equivocamos, esto lo hicimos mal. No siempre ocurre, y me parece que hay que hacerlo. Hay que hacer autocríticas. Y me parece que ese punto hay que hacerlo, y por eso yo hablé de que el debe es el tal la economía, claramente, ¿no? Y la autocrítica también de parte del partido, en este caso sería el PRO, me parece, o de todos los partidos, la autocrítica en un punto también baja el fanatismo de los fanáticos, ¿no? Cuando el líder puede reconocer, el fanático también se vuelve por lo menos un poquito más humilde, si se quiere. Nos tenemos que ir a Filo News, yo me voy a fumar un pucho, vos podés pensar en estas preguntas que te hice recién de lo mejor, lo peor y qué pensás del voto nulo, y ya volvemos con esta nota que se viene muy interesante. Estas son las noticias de Filo.news. Magario y Espinosa recibieron a Evo Morales. La intendenta de La Matanza y el diputado nacional de Unidad Ciudadana recibieron ayer como visitante ilustre de ese distrito al presidente de Bolivia, Evo Morales, y participaron del encuentro de la comunidad boliviana en ese municipio. Manzanares contó una polémica declaración de Muñoz. El ex contador de la familia Kirchner, Víctor Manzanares, reveló anoche que el ex secretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, le respondió una vez que acá nadie roba nada, es la comisión que se le cobra a la patria por hacer las cosas bien. Grabois habló de Cristina y las elecciones. El líder del Frente Patria Grande, Juan Grabois, sostuvo que la senadora Cristina Kirchner no tiene derecho a renunciar a la candidatura presidencial porque ya no hay tiempo de construir un liderazgo popular alternativo que sea competitivo en las elecciones. Independiente eliminado de la Copa de la Superliga. El equipo de Holland tenía que ganar por un gol para acceder a octavos de final, pero empató 1-1 con Argentinos Juniors y se quedó afuera de la Copa de la Superliga. Pablo Pérez había puesto en ventaja al local, pero Damián Battaglini puso el empate definitivo. Estas fueron las noticias de Filo.news. Digital. La nueva perspectiva digital. Perspectiva. Está acá. Está ahí. Con vos. Descarganos, instalanos y actualizate todos los días. Vorterix.com. Con los préstamos personales del Banco Ciudad, aprovecha y hacela bien. Remodela tu cocina, cambia tu auto o emprende tu proyecto. Si la vas a hacer, hacela bien. Pedí online tu préstamo personal del Banco Ciudad de hasta 1 millón de pesos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Sujeto a evaluación crediticia por parte del Banco Ciudad. Oferta para cartera de consumo. Consulta vigencias, bases y condiciones en bancociudad.com.ar. Tentate con un bizcochuelo suave y esponjoso. Maicena Buenas Semillas te presenta su línea de premezclas libre de gluten para que hagas los bizcochuelos más ricos. La suavidad de maicena más los nutrientes de las semillas. Tentate con Maicena. Y no te olvides, la clave está en tu batido. En Sancor Salud, estamos cerca de cada argentino que elige vivir saludablemente. Con 150.000 profesionales de todas las especialidades, 15.000 centros médicos, 500 puntos de atención y planes pensados para vos. Sancor Salud. La salud cerca de todos. www.sancorsalud.com.ar 0810-555-SALUD. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-7583 www.sssalud.gov.ar número de inscripción 1137. Ayulem, pastelería de autor. Postres y tortas, variados panes, medialunas y muchas delicias más que no podrás parar de saborear. Encontranos en ayulem.com.ar. Seguinos en Facebook, Ayulem Pastelería, y en Instagram, Ayulem_pastelería. Si sos petit mayorista, tenés un kiosco o almacén, si sos revendedor o estás por abrir un negocio, vení a Masmelos Mayorista Integral de Golosinas, Alimentos y Bebidas. Masmelos te acerca a los mejores negocios. Masmelos, el líder del oeste. Sucursales en Ituzaingó, Morón y Moreno. Masmelos.com.ar. Para poder contarte cuánto limpias con una sola botella de Cif Crema, llamamos al locutor de Legales. Adelante, López. La reposera, la hornalla, las zapatillas, los marcos, la sartén, la bañera, la pelota del nene. Y de nuevo, la reposera, la hornalla, las zapatillas, los marcos, la sartén, la bañera, la pelota del nene. Y una vez más, la reposera, la hornalla, las zapatillas, los marcos, la sartén, la bañera, la pelota del nene. Con una sola botella de Cif Crema, revelás la belleza de tus objetos una y otra vez. Chau gastar de más, bienvenida belleza. Conoce la nueva cadena de gimnasios OnFit. www.onfit.com.ar. Ahora sentirte mejor está al alcance de tu mano. ¡Hey! ¡Hola!
Perdida. Hoy armaremos el rompecabezas del típico joven argentino. El rompecabezas de los jóvenes. Usted podría ser un jovencito inclinado hacia la tristeza y los pensamientos emocionales. De ser así, escuchen a esta simpática muchacha de un noticiero que con sus 40 años describió cómo son ustedes. Los emos llevan un flequillo que les tapa un ojo de la cara, pantalón oscuro tipo chupín, remeras con calaveras y botitas de lona. Son los nuevos góticos de los 90, chicos que expresan una eterna tristeza y melancolía. Mucho en contacto con las emociones. Sí. Mucho contacto con las emociones. Claro, las emociones al extremo. Expresarlas. Muchas gracias. Espero que hayan podido identificarse. Si no, seguirán siendo parte de la generación perdida. Seguimos entonces en esta sección política de Generación Perdida, donde intentamos darle cierta vuelta de tuerca para que esto no sea una cosa pedante y violenta como puede ser Intratables por la noche. Ya lo dije, si se quieren cagar la noche, ven Intratables y es así de fácil. Primera pregunta, bien rapidita. ¿Es mejor venir acá que Intratables? Se lo pregunto a todos. Sí, mucho más. Vamos sumando. No, eso. Vamos sumando por son dos cosas distintas. No, igual Intratables creo que lo que tiene un formato para destacar, de alguna manera, no, es el único programa de política en televisión abierta. Y yo creo que más uno que está en la política, uno cree que es necesario que haya alguna manera de poder mostrar lo que uno piensa para que la gente de alguna manera sepa para dónde está. Pasa que mi crítica siempre fue, ahora está un poco mejor en ese sentido, que te da muy poco tiempo para explicar las ideas. Ahora hay un poquito más de tiempo y en ese sentido creo que quizá la gente más, porque hoy lo instantáneo está muy fuerte, pero nos permite de alguna manera que la gente entienda más por qué uno decide una cosa o la otra, ¿no? Está bien, perfecto. Gracias por la respuesta. Entonces, un besito para la gente de Intratables. Pero la pregunta más importante para esta sección es: ¿cuál es tu opinión sobre el voto nulo? Que es no es el voto que yo no milito para el voto nulo, sino que sí le doy una voz, ya que mucha gente cree que el voto nulo es una estupidez y yo creo que hay una postura política atrás del voto nulo. ¿Cuál es tu pensamiento sobre eso? Primero, ninguna expresión popular, digamos, a través de la ida a las urnas es una estupidez. Ninguna. Gracias. Por eso también yo cuando dice, no, si gana tal o cual es una tragedia, no, porque en definitiva ninguna es una tragedia mientras haya decidido por la gente con su voto. Y entonces, cuando la expresión del voto nulo o el voto blanco también es una expresión, una opinión de la población. Yo no coincido, por supuesto. Yo creo que uno siempre tiene la posibilidad de elegir el candidato que esté más cerca, aunque no sea el ideal. Candidatos ideales, como un montón de temas no hay, pero creo que hay algún candidato que se puede acercar más a lo que uno piensa. Pero de todas maneras, creo que todo lo que sea una expresión de una opinión, insisto, en la urna, yendo a votar ese día, cumpliendo con lo que tanto nos costó conseguir, que es la democracia, a mí me parece que es válido. Sí, a veces que no es muy jodido que alguien que tiene una posición política por un partido político no le parezca una idiotez el voto nulo, y muchas veces me encuentro con cierta cosa medio cegada de, no, pero ¿por qué vas a votar nulo si podés votar a Macri? No, ¿por qué vas a votar nulo si podés votar a Cristina? No, justamente porque yo no tengo tu opinión de votar a Macri o a Cristina, y por eso es que caigo en el voto nulo. Seguramente el que vota nulo es porque no le gustan ninguno de los candidatos y están muy lejos todos. Yo creo que es válido, pero insisto, yo en ese sentido preferiría que diga, bueno, elijo el que esté, aunque esté lejos, el que esté un poquito más cerca de mi pensamiento. Pero insisto, no es una estupidez, es una expresión genuina de lo que una persona piensa y que va a cumplir con su obligación cívica. Otra cosa para mí distinta es el votar. Para mí ese es distinto, porque ese no, de alguna manera, no está fortaleciendo nuestro sistema democrático. Distinto es el que va a votar y lo unifica, uno no coincide, pero es una expresión de opinión, como es una expresión también el que pone el sobre con la boleta de un candidato. Sí, hablando de todo esto, cuando se armó toda esta sección, se habló en un momento, fue una charla muy larga, creo que fue en mi casa, con todo el grupo de Generación Perdida, de, bueno, ¿por qué no hablar de que el voto no debería ser obligatorio? En no más de 5 minutos se entendió lo que le costó a este país conseguir la democracia y luchar por sacar el voto obligatorio
es una estupidez. Dentro de la obligación y el derecho de votar, que esté la opción voto nulo, voto en blanco, que son diferentes, me parece que ahí es donde de última podríamos poner el foco y no obviamente en que la gente no vote, que es algo, se entiende que es algo muy idiota. Y supongo aparte, como dijiste vos recién, a la gente de tu generación le dolería mucho más que haya un grupo de jóvenes que quieren no votar o por lo menos que quiere militar para sacar el voto obligatorio, entendiendo de dónde viene este país y lo mucho que costó conseguir y lo mucho que se celebró cuando se consiguió. Sí, yo me acuerdo, ¿sabes lo que yo me acuerdo? Nosotros íbamos a los actos políticos de esa época como si fuéramos a un picnic con Cantimplora, porque era como un evento, imagínate, después de tantos años de oscuridad de la dictadura, Claro. ir a escuchar a un político, independientemente de quién sea, ya era algo, y lamentablemente. Insisto, después creo que los gobiernos, muchos no estuvieron a la altura de las circunstancias y eso hace que haya este descrimiento que lleve a cuestionarse si voy a votar o no. Pero siempre hay que acordarse lo que vivimos cuando no se votaba y eso y los que vivimos en esa época, recordárselo los que no lo vivieron. Yo cuando le cuento a mis hijos que había militares, secuestraban gente y la tiraban de los aviones, bueno, no pueden creer, te miran como diciendo, ¿esto pasó en la Argentina? Sí, no pasó hace tanto. Bueno, hay que seguir recordándolo, por eso Memoria, Verdad y Justicia sigue estando presente los 24 de marzo y todo el año, ¿no? Claro, perfecto, totalmente. Mirá, yo acá que digo que soy más neutro que el agua, Sofi dice que yo voy a votar al último político que venga acá porque todos me caen bien. Y van viniendo y a mí vos me caes bien, la verdad me parece un tipo regio, amoroso, con quien se puede charlar, tengo la mejor. Y vino Vicky Donda, yo dije, la verdad, hay que votar a Vicky Donda. Radicalismo, vamos por el radicalismo. Y ahora yo hoy lo voy a votar a Daniel. Igual yo siempre mi voto nulo, pero es que hay una... No, Santi, vos no puedes llevarte bien con Vicky Donda, después llevarte bien con... pero como personas, la verdad, los conozco durante 40 minutos y me caen bien. Individuales, ¿no? También. Claro. Yo te escucho hablar a vos, Daniel, y en un punto creo que estoy de acuerdo con todo lo que decís, pero después cuando viene Cambiemos y me niega los 30.000 desaparecidos o cosas así, digo, güey, loco, ¿cómo puede ser que yo pienso tan parecido a vos de alguna manera cuando después me distancio y veo las cuestiones del partido, en un punto terminan siendo tan diferentes? Lo que pasa es que los partidos son amplios y no es que todo Cambiemos niega los 30.000 desaparecidos. Más, yo no lo niego de ninguna manera. Y me imagino, ¿no? Se te renota, obvio. Y también de alguna manera... luché y fue uno de los impulsores, por ejemplo, cuando salió el terrible fallo del 2x1 en la Corte, fui uno de los que presenté un proyecto justamente para rebatirlo o cambiarlo y lo logramos con apoyo de todos. Pero después, volviendo al tema de Vicky y de Carla Carrizo, que fueron las dos diputadas que estuvieron acá, nosotros formamos un grupo que se llama Las Auroras, donde estábamos justamente, las que trabajamos justamente con Carla y Vicky y yo somos parte de ese grupo. Claro, para la legalización. Eso demuestra que en definitiva tenemos muchos puntos en común, después tendremos otros puntos que no, pero tenemos muchos puntos comunes y creo que en ese sentido eso es lo que hay que buscar, los puntos de coincidencia que nos permitan avanzar en leyes que son muy importantes para la sociedad. Se ha visto muchas veces de forma criticando de tal dos personas se matan en el Congreso y después lo ves tomando un café en la esquina. Y es porque lo que está bien también, digamos, vos podés matarte y después bajar un poco los humos y tomarte un café. No tenés por qué ser enemigo a muerte de alguien. No tenemos por qué serlo. Yo trato en general igual de no matarme con nadie en el Congreso. Siempre trato de debatir ideas y no ponerme, me parece que, insisto, el mal ejemplo es un mal ejemplo, ponerse muy violento en esas situaciones. Pero de todas maneras entiendo que hay gente que es más vehemente que otra. Después tenemos un muy buen vínculo con muchos. Hay muy pocos que no tengo vínculo, pero en la mayoría sí, porque además, en definitiva, yo creo que nuestro rol es construir consensos. Yo tengo que construir consensos para lograr sacar leyes que le sirvan a la gente, como la ley de alquileres, o la ley de legalización del aborto, o la ley de protección animal, que es la que estamos debatiendo ahora y que yo creo que es tan importante para los sin voz. Cuando vino Vicky, pedí un tema, cuando le hiciste la pregunta que vas a hacer ahora. Sí. No sabía qué responder, por lo menos apresuradamente. Había venido con un equipo muy grande de gente. Sí. Cuando vino Carla, tenía pensadísima la respuesta porque ya había visto la nota de Vicky. Sí. Había hecho el trabajo de informarse previamente para saber a qué se iba a someter. Es tu momento, Daniel. Santi, las preguntas de rigor. Esa ¿Ya sí viste es el blog fácil. de notas? Yo tengo, Perdóname. porque voy anotando lo que dice cada uno para después tener mi partido perfecto. Perfecto. Antes que nada, los anteojos que llevas ahí, los azules, muy facheros, no los cambies. Seguí Acá los tengo. Son violetas. Acá los tengo. Después los voy a usar. Quería saber que vos me digas, yo te estoy diciendo, mira, yo quiero armar mi propio partido. ¿Qué es lo mejor que yo debería imitar del PRO y qué es lo que nunca debería imitar del PRO? Básicamente sería lo mejor y lo peor, o algo bueno y algo malo que me puedas decir del PRO. Sí.
Bueno, lo mejor creo que es la amplitud. Voy a ir anotando, no dale, que la amplitud. Vos, lo que hablamos, yo creo que los partidos políticos hoy, sobre todo los partidos políticos que son amplios, en el sentido de poder respetar que puede haber diferentes visiones sobre un mismo tema, siempre y cuando tengas una idea de un proyecto común, y después seguramente diferentes visiones en el sentido, el PRO y el presidente Macri es muy respetuoso. Vamos, por ejemplo, vuelvo al ejemplo de la elección del aborto. Él tiene una posición contraria, así todo habilitó el debate históricamente y permitió que muchos diputados como yo impulsémoslo con absoluta libertad. Lo peor yo creo que tiene que ver con que creo que la manera de transformar este país es con la política, es a través de la política. No hay mucho poder resolver un montón de cuestiones. Y en ese sentido creo que todos los partidos políticos deben fortalecer la política. Y en ese sentido a veces nuestro espacio político prefiere priorizar la gente que no viene de la política, y me parece que en ese sentido el que tiene la experiencia de haber trabajado muchos años en política es un plus que te da, y que hay que saber que seamos mejores o peores, pero digo, la experiencia en esto te da un plus. Así como en cualquier trabajo la experiencia sirve para muchas cosas, en la política también. O sea, no entendí mucho la parte de lo peor. ¿Prefiere priorizar la gente que no viene de la política a la gente que tiene años en ella? Sí, exactamente, digamos, de alguna manera, digamos, me parece que hay que tomar, cuando uno, siempre es bueno tomar de todos los sectores, pero me parece que en ese sentido hay que saber valorizar a los que tenemos experiencia en política, y eso para cualquier partido tiene que ser así, porque en definitiva la experiencia vale, porque, a ver, yo mismo, yo cuando ingresé en la Cámara de Diputados, venía de 4 años ser diputado de la Ciudad de Buenos Aires, legislador de la ciudad, y la verdad que yo, si no hubiera sido años, no hubiera podido hacer un montón de cosas que pude hacer en el Congreso, en un lugar muy difícil. Somos 257, es dificilísimo el Congreso, mucho más que la legislatura, que somos 60, eran 60, son 60 nada más. Y eso me permitió la experiencia de haber sido 4 años legislador. Entonces, la experiencia política sirve porque además no se estudia en ningún lado, digamos, más allá del politólogo, más en lo teórico. Entonces, me parece que en ese sentido, creo que hay que darle, digamos, la importancia que realmente tiene la experiencia política, y creo que en ese punto tu partido tiene que valorizarlo. Me encanta que tengas a mi partido, que demuestres respeto al partido de Santi Maratea, me parece muy y te agradezco. No, te voy a leer, o voy a leerle a toda la loge, por si se acaban de enganchar, este proyecto que venimos teniendo de traer un político cada lunes e ir hablando un poco de política desde nuestro punto de vista, e ir armando este partido un poco ficticio, escuchando al resto de los partidos. Lo que sí me gusta mucho de mí es que la gente, el día de las elecciones, la gente no va a saber que vota Santi. Van a decir, es un incógnita a quién va a votar Santi, porque dijo que va a votar a todos, que va a votar nulo. Realmente no Vos sé. deberías votar a tu propia ideología, ¿o no? Al mío, a que estoy armando acá, total. Que por ahora, mirá lo lindo que sería este partido. A ver, contame. Según Vicky Donda, o sea, el partido Somos, lo positivo es un partido feminista y no un partido que mira el feminismo como un simple punto en el programa. Y lo negativo es que solo reconoce las cosas buenas que hace su partido. Después el radicalismo dice, lo positivo es el presente, tienen un lenguaje distinto, que son un partido del presente. Y lo negativo es que desconocen todo lo que pasa en Argentina, Buenos Aires. Y acá hablando del PRO, lo puse como el PRO, claro. Lo positivo sería la amplitud, pueden respetar diferentes visiones de un mismo tema, y lo negativo, prefieren priorizar a la gente que no viene de la política en vez de a la gente que tiene años en ella. Si armo por ahora este partido de Santi Maratea, yo coincido con las 6 cosas, las sé con los 6 puntos. Pero vos no vendrías de la política. Maldita sea. O sea, es la primero que te marcó Daniel, lo único que se animó a decir, escuchame. No, lo que pasa es que, bueno, ahí en sentido, por eso digo, yo digo priorizar, no dije que sea exclusivo ni excluyente, digamos. Okay. En la realidad uno tiene que hacer un mix, pero tiene que saber valorizar, sobre todo para elegir los lugares, ¿no? Por supuesto, pero hay ciertos lugares donde la experiencia sirve mucho, quizás otros no tanto, pero la experiencia en algunos lugares sirve. Veremos, estuvo muy bueno. Macri estuvo acá con Mario. ¿Ah, sí? ¿Estaría con nosotros? Sí, yo creo que sí. Sofi, vos lo... Yo estoy enferma ese día, capaz. Yo creo que sí. No sé qué decirte. No, es mi trabajo, qué sé yo. Es tu trabajo, Sofi. A él. Bueno, también, seguramente. él también se sorprendería, pero digamos, te encontrarías con una persona que es muy, muy abierta en ese sentido y que te va a responder todo. Por algo ha dado reportaje por todos lados, ha dado conferencia de prensa, cosa que no estábamos acostumbrados en el gobierno anterior. Recordemos eso también. Sí, eso. Yo me acuerdo de... Vine acá... Mauricio, ¿y cómo se lo toma Sofía? No, vamos a hacerlo, lo hacemos bien, escuchame. Y una nota un presidente siempre es un
Exactamente. Es una Es gran el oportunidad. presidente, así es la persona que la gente votó para ser presidente. Ay, y eso tenía una siempre hay que pregunta y respetar. No la hice, qué boludez. Hacela Ya ahora. fue. Lo de procurador, ¿qué es bien ser procurador? ¿Dónde se estudia? Procurador es una parte, es un estado que todavía algunas universidades lo tienen, pero en definitiva ya casi no tiene función. Ok, porque yo encontraba procurador y procurador general de la Nación y decía Esos como son dos cosas se distintas. estudia La verdad para que eso, me ¿no? quedó ahí, pero en realidad cuando uno para ser procurador en la Universidad de La Plata, por lo menos en mi plan de estudio, era con 25 materias sos procurador y para terminar, para ser abogado 32. Ah, ok, listo. Entonces no me preocupo. No te preocupes, soy abogado y además soy vicepresidente actualmente del Colegio Público de Abogados. Defiendo mucho lo que tiene que ver con el trabajo de los abogados que van todos los días a patear tribunales, que son justamente los trabajadores del derecho, ¿no? Perfecto. Y para cerrar, si tengo un problema hoy alquilando mi departamento, ¿te puedo llamar? Sin lugar a dudas. Te pongo en altavoz. Contá conmigo y cualquier duda que tenga cualquiera que esté escuchando. Responde las consultas a través de Facebook. Así es. Pasó Daniel Lipovetsky de Cambiemos, diputado nacional de la provincia de Buenos Aires, abogado y procurador, pero eso ya ni a él le importa. Así que muchas gracias por haber venido a Generación Perdida. Gracias, Santi, Sofi, un placer, la verdad. Muchísimas gracias.